mucha gente inocente que no tenía nada que ver en la guerra de estas estructuras criminales. Y ese fue el peor error que cometieron, meterse con la gente inocente. El autor principal de este caso ya está condenado a 410 años de prisión. El autor principal de este caso ya está condenado a 410 años de prisión. En el caso de Raúl Cortés Mariona, él es miembro de los 18 revolucionarios. Él está condenado a 60 años por homicidio agravado imperfecto tentado, privación de libertad, robo agravado y agrupaciones ilícitas. Él está involucrado en una masacre que se dio en una zona conocida como Plan de la Laguna, antiguo Cuscatlán, donde fallecieron 5 personas. Dentro de las víctimas, ahí están los nombres de las víctimas, pero además dentro de todas estas víctimas había una persona en estado de embarazo. Imagínate la mentalidad de estos sujetos, no tener compasión ni siquiera por una persona que dentro de su vientre lleva una nueva vida. Aquí está López Hueso, Gustavo Ernesto, miembro también de la pandilla 18 Revolucionario. Este fue otro caso de bastante connotación en medios de comunicación nacional e internacional, porque este caso donde estos sujetos atacaron un microbús del transporte colectivo, le hicieron una parada, lo desviaron de la ruta, le prendieron fuego a esa unidad de transporte con los pasajeros adentro. Los pasajeros dentro. Esto sucedió el 20 de junio de 2010, fallecieron 17 personas. La gente intentando salvar sus vidas, aún el microbús incendiado, rompieron ventanas y trataron de huir por las ventanas. Pero estos sujetos desarmados con fusilería y pistola, cuando vieron a estas personas intentando huir de la unidad de transporte, los acribillaron. Perdón que te interrumpa. Cuando las pandillas se enfrentan entre pandillas, entiendo que pueden desafiarse por el territorio. Pero claro, cuando este grupo coge un autobús de gente inocente, lo quema y los que salen los matan. Mira, lo que pasa es que estas estructuras criminales siempre han actuado en función de no dejar testigos. ¿Pero cuál es el objetivo? El objetivo, correcto, pero el objetivo, a lo mejor dentro de la unidad de transporte iba alguien a quien ellos habían identificado como miembro de una estructura contraria. Porque al atacar, quitarle la vida a ese sujeto, o sea, le quitaron la vida a mucha gente inocente, como en la mayoría de casos ha pasado, a mucha gente inocente que no tenía nada que ver en la guerra de estas estructuras criminales. Y ese fue el peor error que cometieron, meterse con la gente inocente. El autor principal de este caso ya está condenado a 410 años de prisión. Salió finalmente a la luz toda la verdad de los delincuentes que Nayib Bukele encerró en la cárcel más temida del mundo, el SECOT. Veamos. Igual aquí está, tenemos el otro, Carlos Waldo Ángel Alvarado, igual condenado a 410 años, miembro de la pandilla 18 Revolucionario, el mismo caso del microbús. Él es el autor intelectual de este caso. Carlos Waldo Ángel Alvarado, alias Gordo Pelón, 18 Revolucionario. Levanta la cara. Exacto, acá tenemos a Arnoldo de Jesús Dubón Castaneda. Este nada más uno de los perfiles de este caso que te voy a mostrar, pero el resto también están acá. Miembro de la pandilla 18 Revolucionario, rango de gatillero, o sea, sicario dentro de la estructura. Este sujeto está condenado a 425 años de prisión por homicidio agravado en concurso real. Participó en una masacre el 3 de marzo del 2016 contra unos trabajadores de una compañía eléctrica que se encontraban haciendo un trabajo en la zona de San Juan Opico, La Libertad. A estas personas trabajadoras de esta compañía, estas estructuras delincuenciales, los interceptan, les piden su documento de identidad y cuando verifican que no son de la zona y que provienen de una zona donde está la pandilla contraria, los privan de libertad, los torturan, los atan, los tiran boca abajo y los empiezan a picar con machete, vivos, los empiezan a picar con machetes. De eso hay video en las redes, de este caso que fue de connotación nacional. La realidad de lo que vivieron los salvadoreños es algo inimaginable, que aunque muchos cuestionen el método Bukele, que aunque muchos desde afuera piden que muchos de estos personajes sean liberados, la realidad es que los perfiles de todos los que están ahí son sin lugar a duda la maldad pura, y está quedando evidenciada en este video, pues que básicamente se da a conocer quiénes son, qué hicieron y por qué hoy por hoy el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, los tiene en la que sería considerada la cárcel más temida del mundo, el SECOT. Terminamos de ver. Imagínate la mentalidad y el cerebro que tienen estas estructuras criminales para causarle daño a gente que ni siquiera conocen. Este es el perfil criminal que nosotros tenemos acá. Entonces acá, ¿por qué hago esto? Hay mucha gente que habla sin conocimiento, hay mucha gente que cree que lo que tenemos acá son angelitos y que deberíamos darle otro trato. Esto es un penal de máxima seguridad que tiene un régimen de internamiento especial exclusivo para
este tipo de perfil criminales, como muy bien lo han dicho las autoridades, no solo son pandilleros, no solo son asesinos, son psicópatas, son sujetos que no te muestran ningún tipo de arrepentimiento por el mal que han ocasionado. Esto es lo que nosotros tenemos acá. Lo que ocurre y Una segunda oportunidad para esta gente. ¿Qué cree usted que esta gente está lista para una segunda oportunidad? ¿Usted cree, ellos mismos confirman que si salieran lo volvieran a hacer? Ellos mismos confirman que si tuviesen la oportunidad de seguir haciendo lo que más les gusta hacer, lo harían? Porque como ya lo dijeron acá, son personas con un perfil en específico. Y lo mejor, lo ideal que puede hacer cualquier líder, en este caso lo hizo Bukele en El Salvador, es sacarlos de la libre circulación, es llevarlos a un lugar como en el que están, ojo, donde la gente de bien pueda sentirse tranquila, donde la gente de bien pueda recuperar su libertad, donde la gente de bien pueda volver a ver un amanecer y un atardecer sin tener que tener angustia y vivir en paz, ¿no? Eso es lo que está pasando. Y vamos a ver el caso de una joven, para aquellos que creen, ¿no?, que vale la pena resguardar, ¿no?, a este tipo de personajes, para aquellos que abogan por la libertad de esta gente. Veamos lo que pasaba y lo que vivían los salvadoreños. Dese cuenta. Hola, mi nombre es Carla Castellón, actualmente tengo 23 años y pues últimamente muchas personas me han preguntado qué fue lo que me pasó en mis manos, que si soy así de nacimiento, si fue a causa de algún accidente o algo, y pues les voy a contar mi historia. Como pueden ver, en el lado izquierdo no tengo la mano, solo tengo hasta el codo y de ahí utilizo prótesis, y en el lado derecho pues tampoco tengo mano, solamente tengo lo que es el hombro. Lo que a mí me pasó fue de que cuando yo tenía 7 años vivía con mi mamá. Y en ese entonces yo soy de acá de El Salvador. En ese entonces las personas que viven aquí en El Salvador saben de que el país estaba bastante peligroso. Mi mamá tenía una tienda, ¿verdad? Que con esa tienda pues nos mantenía, nos sacaba adelante y nos daba el pan de cada día y todo. Entonces llegaron los pandilleros, que en esa época habían bastantes, y llegaron donde mi mamá y le dijeron de que tenían que darle la llamada extorsión. Mi mamá no tenía el dinero para darle la extorsión, entonces ellos llegaron a pedirla, mi mamá no se la pudo entregar, y luego llegaron otro día, eran como las 7 de la noche, nosotros estábamos afuera, como mi mami tenía tienda, entonces cerraba noche, estábamos afuera en la acera, ahí todos platicando, cuando de la nada, yo tenía 7 años en ese momento, entonces de la nada yo solo recuerdo que escuché un gran ruido, y de ahí como que me dormí. Cuando yo reaccioné, estaba tirada en el suelo, tenía los brazos llenos de sangre, destruidos, los tenía deshechos prácticamente. ¿Cuántos años tenía esta salvadoreña? 7. ¿Usted cree que una persona de 7 años merece lo que le pasó a esta salvadoreña? Este es el ejemplo de muchos casos donde sin ningún sentido, porque está bien que tuviesen su rivalidad, no está bien que dedicaran a sabotear la paz de la gente, pero en su rivalidad que fueran unos con otros, pero que fuesen prácticamente a hacerle esto a gente que no tenía nada que ver. Se da cuenta por qué Bukele los puso en la cárcel más temida del mundo. Sigamos bien. Luego yo volteé a ver hacia a mi lado derecho y vi que mi mami estaba ahí tirada en el suelo, y yo le hablaba, ¿verdad? Yo le decía mamá, mami, y mi mamá no reaccionaba. Obviamente yo tenía 7 años, en ese entonces yo no tenía la capacidad para comprender qué era lo que estaba pasando. Entonces de ahí perdí el conocimiento. Cuando volví a reaccionar estaba en una patrulla y vi así a varias personas, supongo que eran oficiales, alrededor mío. Yo no tenía nada de lo que estaba pasando. De ahí perdí el conocimiento otra vez. Cuando volví a reaccionar estaba en el hospital y me acuerdo que el doctor dijo que era un caso muy grave, que cerraran las puertas porque era un caso muy delicado. Y pues ahí perdí totalmente el conocimiento. Cuando reaccioné ya era el día siguiente. Y pues estaba en el San Juan de Dios, y en el Hospital San Juan de Dios de acá de San Miguel. Allí estuve un fin de semana. A todo esto yo no sabía que no tenía mis manos. Yo no sabía que mi mamá había fallecido, porque en ese accidente falleció mi mamá. El lunes me trasladan para el Hospital San Juan, para el Hospital Blum de San Salvador, el Hospital Blum de Niños de San Salvador. Allí me acuerdo que cuando me iban a bañar, como las enfermeras te bañan, ¿verdad? Me acuerdo que empezaron a mover y yo sentía un gran dolor horrible. Y fue allí donde yo me vi por primera vez sin mis manos, y yo vi, o sea, literal yo me vi amputada, me vi llena de vendas,
horrible. Entonces hasta ese entonces yo vine a reaccionar de que yo ya no tenía mis manos y yo empecé a llorar, empecé a gritar, me puse bien mal. O sea, era una niña, yo no entendía nada. Y empecé a preguntar qué era lo que pasaba. Y las enfermeras me explicaron, ¿verdad?, que era que había tenido un accidente y que pues lastimosamente me habían tenido que amputar las manos. Entonces yo perdí mis manos a causa de un accidente de arma de fuego, o disparos más bien dicho, de cuando el país estaba peligroso. Lastimosamente yo tuve una gran mala suerte de que esas personas llegaron y dispararon allá a la casa. La verdad detrás de todos los reos que están en el SECOT. Esa es la verdad. Hay muchas historias. Algunos que difícilmente, como la que acabamos de escuchar, que cuentan las historias, que cuentan lo que les pasó, los recuerdos. Recuerdos que no son fáciles de todo lo que vivieron en ese momento. Pero algunos otros ya no pueden ni siquiera contarlo. ¿Por qué? Porque los personajes que están allí, en la que es la cárcel más temida del mundo, el SECOT, que está en El Salvador, esos personajes se dedicaron a apagar las ilusiones, a apagar los sueños de todos estos salvadoreños. Cientos de miles de salvadoreños. Claro, ahora, cuando alguien lo ve desde afuera y dice, no, pobres, y no entiende lo que hay en el trasfondo, no entiende la realidad de lo que representaron estos personajes para la sociedad salvadoreña, puede entender cualquier justificación, pero solo los que lo vivieron entienden lo que hoy representa el SECOT, un monumento a la justicia y a la verdad para todos los salvadoreños. Veamos lo que dicen y cómo reaccionan ahora mismo. La reacción de la gente, ¿no? Dicen. Por acá dicen, todavía hay personas que estamos mal. Dios mío, miren este testimonio, todo lo que le pasó prácticamente. Todavía hay gente que no se logra reponer de esto. Todavía hay gente que vive esa realidad. Y acá vamos a comenzar a ver reacciones de la gente así directa. Usted va a ver historias también para que se dé cuenta que la realidad de lo que se vivió en El Salvador va incluso más allá de los números oficiales, dice Danilo López. Vea lo que dice Danilo López por acá. Ya van a decir que es novela, jamás hay que volver atrás, dice. Ellos no tuvieron piedad, ¿ok? Jamás hay que volver atrás. Danilo López. Lo que la gente dice, Edwin, te conozco, trabajar en la alcaldía de San Miguel, es una experiencia muy difícil, ¿ok? Muy difícil, hablando pues de lo que vivieron estos salvadoreños. De ella dice, bonita, que Dios te bendiga, qué triste historia. Y están reaccionando, ¿no?, a las historias que la gente ha vivido, la historia que acabamos de ver. Estas reacciones corresponden a eso. Una situación que sin lugar a la duda a más de alguno lo deja pensando. Ismael Rodríguez, vean lo que dice Ismael Rodríguez. Ya caminarán de la mano, bueno, por ahí, haciendo referencia, ¿no?, de la mano del mal. Dice por acá, eres muy resiliente y valiente, te admiro. ¿Ok? La gente enviando palabras de ánimo. Es que miren, esa etapa que vivieron los salvadoreños, aunque algunos no le entiendan, no fue fácil. Una etapa compleja para todos los salvadoreños, señores. Dicen por acá. Y la oposición dice, libérenos ya, bendiciones para ti. Dice David. Es claro que por ahí cuánta gente que anda pidiendo, ¿no?, libertad. Cuánta gente que es lo que necesita, básicamente. Veamos por acá, ojo, Marcelo dice, qué triste historia, que deja en evidencia lo mal que pasaba la población de El Salvador con las pandillas. Ojo, estas son las historias que se pueden contar. Ya vio usted en las primeras escenas del video, hay historias, hay gente que solo quedó en los datos, que solo quedó en las cifras. Ahora se cuentan esas historias, sí, hoy se cuentan esas historias. Pero en aquel momento era otra situación. Jay dice, qué fuerte es, dice ella, por acá oírla me hizo llorar porque no es justo, dice. Claro, ¿cuántos años tenía? Claro, para nadie es justo, señores. Lo que dice Jay Ponce son cosas que dése cuenta. Dice por acá, Dios te bendiga siempre. Y yo llorando, dice, por una fractura de muñeca que no puedo mover, dicen, un brazo. Que la vida te regrese muchas cosas buenas para ti siempre.
de la mano de Dios, Sarita Martínez. Lo que está diciendo, ojo con lo que está diciendo. Claro, ¿cómo no? Es lo que la gente espera, ¿no? Si en Perú no hacen nada, nuestras autoridades, así estaremos, dicen. En todas partes, señores, en todas partes. ¿Cómo es posible que los gobiernos le den prioridad a los delincuentes? Peor aún, los defiendan. Ojo, peor aún, los defiendan. ¿Cómo es eso posible? ¿A quién se le ocurre que eso está bien? No sé, me pregunto yo. ¿Para quién puede estar bien, no? Porque para la gente de bien seguro no. La reacción de la gente, ¿no? Dicen. Por acá dicen, todavía hay personas que estamos mal. Dios mío, miren este testimonio. Todo lo que le pasó prácticamente. Todavía hay gente que no se logra reponer de esto. Todavía hay gente que vive esa realidad. Y acá vamos a comenzar a ver reacciones de la gente así directa. Usted va a ver historias también para que se dé cuenta que la realidad de lo que se vivió en El Salvador va incluso más allá de los números oficiales, dice Danilo López. Vea lo que dice Danilo López por acá. Ya van a decir que es novela, jamás hay que volver atrás, dice. Ellos no tuvieron piedad, ¿ok? Jamás hay que volver atrás. Danilo López. Lo que la gente dice, Edwin, te conozco, trabajar en la alcaldía de San Miguel, es una experiencia muy difícil, ¿ok? Muy difícil, hablando pues de lo que vivieron estos salvadoreños. De ella dice, bonita, que Dios te bendiga, qué triste historia. Y están reaccionando, ¿no?, a las historias que la gente ha vivido, la historia que acabamos de ver. Estas reacciones corresponden a eso. Una situación que sin lugar a la duda, a más de alguno lo deja pensando. Ismael Rodríguez, vean lo que dice Ismael Rodríguez. Ya caminarán de la mano, bueno, por ahí, haciendo referencia, ¿no?, de la mano del mal. Dice por acá, eres muy resiliente y valiente, te admiro. ¿Okay? La gente enviando palabras de ánimo. Es que miren, esa etapa que vivieron los salvadoreños, aunque algunos no le entiendan, no fue fácil. Una etapa compleja para todos los salvadoreños, señores. Dicen por acá. Y la oposición dice, libérenos ya, bendiciones para ti. Dice David. Es claro que por ahí cuánta gente que anda pidiendo, ¿no?, libertad, libertad, libertad. Cuánta gente que es lo que necesita, básicamente. Veamos por acá, ojo, Marcelo dice, qué triste historia, que deja en evidencia lo mal que pasaba la población de El Salvador con las pandillas. Ojo, estas son las historias que se pueden contar. Ya vio usted en las primeras escenas del video, hay historias, hay gente que solo quedó en los datos, que solo quedó en las cifras. Ahora se cuentan esas historias, sí, hoy se cuentan esas historias. Pero en aquel momento era otra situación. Jay dice, qué fuerte es, dice ella, por acá oírla me hizo llorar porque no es justo, dice. Claro, ¿cuántos años tenía? Claro, para nadie es justo, señores. Lo que dice Jay Ponce son cosas que, dése cuenta. Dice por acá, Dios te bendiga siempre. Y yo llorando, dice, por una fractura de muñeca que no puedo mover, dicen, un brazo. Que la vida te regrese muchas cosas buenas para ti, siempre de la mano de Dios, Sarita Martínez. Lo que está diciendo, ojo con lo que está diciendo. Claro, ¿cómo no? Es lo que la gente espera, ¿no? Si en Perú no hacen nada, nuestras autoridades, así estaremos, dicen. En todas partes, señores, en todas partes. ¿Cómo es posible que los gobiernos le den prioridad a los delincuentes? Peor aún, los defiendan. Ojo, peor aún, los defiendan. ¿Cómo es eso posible? ¿A quién se le ocurre que eso está bien? No sé, me pregunto yo. ¿Para quién puede estar bien, no? Porque para la gente de bien seguro no. Acá dice Glenda, qué triste historia, pero Dios te dejó con gran propósito, dice, en este mundo. Eres una guerrera. Bueno, la gente, como les digo, sigue reaccionando, siguen dando sus posturas. Enhorabuena, qué bueno que haya esa unidad.
y que apoyen a salvadoreños que han pasado por esta situación. Dice, tú trabajas en la alcaldía de San Miguel, dice, una vez te vi por ahí, no sabía tu historia, dicen algunos, la gente, ¿no? que está conociendo estas historias. Como les digo, esta es una de tantas historias, son las historias que se pueden conocer, hay algunas que no se pueden conocer, fueron difíciles y profundas. Dice por acá, Dios te bendiga, dice por ahí Miguel Urbina, ¿cómo la ve? Veamos cuánta gente más está reaccionando para que usted entienda, dice. Así mi país, Ecuador, vamos por ese camino, dice, a la perdición y mi gente no entiende. Ahí lo tienen. Es que se debe reaccionar, se debe responder. ¿Saben cuál es el tema? Que los políticos que han llevado a los países esta situación no van a ser la solución. Esa gente que ha estado por 20, 30, 40 años ahí, ya sea de la centroderecha corrupta, de la derecha corrupta, de la izquierda corrupta, porque claro, aunque sean de derecha, pero son corruptos, hay que hacerlos a un lado. Y hay que ver por gente que se quiera unir a una nueva derecha, que comparta los principios, los fundamentos que comparte Bukele, por ejemplo, pero que no esté vinculada a la corrupción. Porque en la medida en la que la gente siga respaldando esas líneas ideológicas que por décadas han llevado a su país a la decadencia, no van a avanzar. Hola Carla, dice, qué valiente y fuerte eres, que Dios te bendiga y siga dando fuerza para seguir, me has dado una lección de vida. Dice, claro, cuánta gente fuerte, resiliente, dispuesta a salir adelante sin importar qué. Dicen por acá, que duro todo lo que vivió a sus 7 años, dice, pero Dios está con ella, dice, una nueva oportunidad y aún así no entiendo cómo la oposición dice liberarlo, claro. No tiene sentido. Claro, miren, toda esa gente, todos esos que dicen que antes estaba mejor, yo le voy a decir algo. ¿Quiénes creen que tenían un país completo a su disposición? Se llaman pandillas, los que gobernaban, ¿no? ¿Quiénes iban y a la gente noble de bien que trabajaba simplemente le quitaban el fruto de su trabajo cuando querían? Las pandillas. Claro. Entonces, ¿quiénes eran los que a la gente que con tanto sacrificio compraban sus casas, los sacaban y se apropiaban del fruto del trabajo de la gente, y salía esta gente huyendo? ¿Quiénes eran? Las pandillas. Entonces, las pandillas en ese tiempo vivían en el paraíso, correcto. Entonces, quien dice que antes se vivía mejor, o sea, quien antes podría vivir bien, es el que básicamente era socio, aliado, colega o vivía de estos grupos. Porque la mayoría de gente de bien en El Salvador de antes no era libre. Así de claro. O sea, cuando usted escucha a alguien decir que antes se vivía mejor, está en ese momento escuchando decir a alguien que o era político, que vivía de que la gente estuviera así, de no hacer nada y ganar salarios por años, o vivía con esta gente. Deje su comentario y nos vemos a la próxima.